El periodo de formación de la liturgia latina. En el siglo IV la ciudad de Roma ya no era el centro del poder político, pero su cultura clásica mantenía su poderosa vigencia en las élites del imperio. A partir del Papa Dámaso se inició un esfuerzo consciente por evangelizar los símbolos de la cultura romana para la fe cristiana. Parte de este proyecto fue la cristianización del espacio público a través de un amplio programa de construcción que iba a transformar Roma en una ciudad dominada por las iglesias. Otra parte importante de este proyecto fue la cristianización del tiempo público y así un ciclo de fiestas cristianas a lo largo del año sustituyó a las celebraciones paganas, como queda patente en la Depositio Martyrum de la cronografía del año 354. Este calendario litúrgico, que puede fecharse en el año 336, comienza con la fiesta de la Natividad de Cristo, 25 de diciembre, y enumera las celebraciones de los mártires en Roma, junto con el lugar de la ciudad donde se conmemoraban. El griego ocupaba un lugar importante en el culto de las primeras comunidades cristianas de Roma, y todavía hay rastros de su uso a mediados del siglo IV. La formación de un lenguaje litúrgico latino que integraba este amplio esfuerzo no puede describirse simplemente como la adopción de la lengua vernácula en la liturgia, si por vernácula se entiende coloquial. El latín del canon, de las oraciones colecta y de los prefacios de la misma era una forma de hablar muy estilizada, diseñada para expresar ideas teológicas complejas, y no habría sido fácil de seguir para el cristiano romano medio de la antigüedad tardía. Además, la adopción de la latinitas hizo que la liturgia fuera más accesible solo para la mayoría de los habitantes de la península itálica, pero no para los de Europa occidental o del norte de África, cuya lengua materna era el gótico, el celta, el ibérico o el púnico. El canon de la misa. La fuente más importante de la plegaria eucarística romana primitiva es la serie de catequesis de Ambrosio de Milán para los recién bautizados, que data de alrededor del año 390 y que se conoce con el título de Sacramentis. Ambrosio señala que siguen todo el patrón y la forma de la Iglesia romana. Esto implicaría que la misma plegaria eucarística que cita se utilizaba también en Roma. Estas oraciones corresponden al núcleo del que luego sería el canon Mise, la primera oración epiclética en la que se pide la consagración de las ofrendas eucarísticas, quam oblationem, la narración de la institución, cui pridie, la anamnesis y el acto de la ofrenda, unde et memores, la oración por la aceptación del sacrificio, supra que, y la segunda oración epiclética por los frutos espirituales de la comunión sacramental, Supplices te rogamos. El primer testimonio físico disponible del canon, aunque de forma algo confusa, es el Misal de Bobbio, una fuente importante para la tradición galicana que data de finales del siglo VIII. Este texto, que aparece con pequeñas variaciones en el Sacramentario gelasiano de mediados del siglo VIII, refleja la práctica litúrgica romana de mediados del siglo VII, sino antes. Las diferencias entre la plegaria eucarística de Ambrosio y el canon transmitido son mucho menos notables que sus similitudes, dado que los más de 2 siglos intermedios fueron un periodo de intenso y dinámico desarrollo litúrgico. Retórica de la salvación. La oración litúrgica es una forma de discurso público y, por tanto, en la antigüedad cristiana se le aplicaron los 3 officia, deberes o tareas, de la retórica clásica. La oración litúrgica debe ser un medio para enseñar la fe, docere. La belleza de su lenguaje debe atraer el sentido estético de los fieles, delectare, y su fuerza retórica debe estimular a los fieles a una vida virtuosa, movere. De ahí que las oraciones litúrgicas que han llegado hasta nosotros en los sacramentarios romanos altomedievales se formaran según reglas técnicas de composición. El carácter retórico de estos textos es evidente en la plegaria eucarística citada por Ambrosio. Por ejemplo, la fórmula de petición,
et petimus et precamur, pedimos y suplicamos. Es un ejemplo de duplicación del verbo típica del culto clásico pagano. Este rasgo estilístico se encuentra también en la sección Te igitur del canon gregoriano, aunque sin aliteración. Supplices rogamus ac petimus, te rogamos suplicantes y pedimos. Otro ejemplo de retórica eficaz en la oración litúrgica es la acumulación de cuasi sinónimos. En Ambrosio, la petición de aceptar la oblación se intensifica con 3 epítetos. Haz por nosotros esta ofrenda aprobada, razonable, aceptable. Scriptam rationabilem acceptabilem. En la oración Quan oblationem del canon gregoriano, esta secuencia se incrementa a 5 epítetos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda haciéndola válida, razonable y aceptable. Benedictam, adscritam ratam rationabilem acceptabilinque, con la notable adición del término jurídico ratus, ratificado, válido. Las colectas. Las oraciones del celebrante conocidas como colectas son de origen más tardío que la plegaria eucarística y pueden remontarse a la primera mitad del siglo V. Su estilo típico está bien establecido ya en los primeros ejemplos, que han llegado hasta nosotros en el manuscrito de Verona, también conocido como Sacramentario Leonino, que es del primer cuarto del siglo VII, pero contiene material que se ha fechado entre el 400 y el 560. El estilo de las colectas es escueto, equilibrado y económico en la expresión. Cada oración consta generalmente de una sola frase, aunque la sintaxis puede ser a veces compleja. En su estudio de las colectas dominicales del Missale Romanum, donde se conserva el material eucológico más antiguo del rito romano, Mary Gonzaga Hesley distingue entre una prótasis, preludio, que es la base o el fondo de la petición, y una apódosis, tema, que es en general la parte de la colecta que expresa el propósito de la oración o la meta hacia la que se dirige. La prótasis suele anticipar de algún modo la petición, que a su vez se cumple en la apódosis. Esta estructura puede ilustrarse con el ejemplo de una oración colecta dominical, contenida en el antiguo sacramentario gelasiano, mediados del siglo VIII. La oración destaca por su belleza literaria y su riqueza teológica. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu bondad superas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama tu misericordia sobre nosotros, para poder perdonar lo que la conciencia teme y para conceder lo que la oración no se atreve a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los prefacios. Es una característica de las liturgias occidentales que el prefacio, considerado originalmente como el comienzo de la plegaria eucarística, varíe según el tiempo litúrgico o la fiesta. Su tema general, que es la alabanza y la acción de gracias por la economía divina de la salvación, conduce al corazón del sacrificio eucarístico. El prefacio se corresponde con la llamada del celebrante al pueblo. Levantad vuestros corazones, sursum corda, y muestra un marcado tono lírico. El gran número de prefacios en las fuentes romanas antiguas sugiere que la improvisación y la nueva composición prevalecieron en este caso durante más tiempo que en otras partes de la misa. El ejemplar del Sacramentario Gregoriano enviado por el Papa Adriano I a Carlomagno a finales del siglo VIII, el Adrianum, tiene solo 14 prefacios, y este patrón prevaleció en el curso de la Edad Media, cuando el número de prefacios se limitó estrictamente. Esta poda posiblemente fue demasiado drástica, pero había buenas razones para ello. Muchos prefacios antiguos son profusos en estilo y contenido, e introducen temas idiosincrásicos, que pueden desviarse de la alabanza y la acción de gracias a Dios, que distingue el comienzo de la plegaria eucarística. El Missale Romanum de 1570 tiene 11 prefacios, a los que se añadieron varios más en el siglo XX. Después del Concilio Vaticano II, el corpus de prefacios se amplió considerablemente, hasta llegar a 81 en el Missale Romanum de 1970,
y se añadieron más en la segunda y tercera ediciones típicas. Los siglos IV y V fueron una etapa crucial en el desarrollo de la liturgia latina. El canon y las oraciones variables de la misa se inspiraron en el estilo de la oración pagana, pero su vocabulario y contenido son claramente cristianos, incluso bíblicos. Su articulación evita la exuberancia del estilo de oración de los cristianos orientales, que también se encuentra en la tradición galicana. Muchas de las primeras colectas se consideran obras maestras de la literatura. Christine Morman habla con razón de la combinación fortuita de una renovación del lenguaje, inspirada en la novedad de la revelación cristiana, y de un tradicionalismo estilístico muy arraigado en el mundo romano. La formación de este lenguaje litúrgico contribuyó significativamente al enorme esfuerzo de los líderes de la Iglesia en la antigüedad tardía por evangelizar la cultura clásica.